Sobre esto, sobre cómo recuperar en algunos casos, porque quizás algunos de nosotros como papás podemos llegar a percibir que hemos perdido una parte o buena parte de la autoridad con nuestros hijos. Otras personas dicen, bueno, yo no siento que he perdido mucha, pero quizás sea útil que hagas un chequeo de cómo está tu autoridad en relación a tu rol con tus hijos y sobre todo porque a veces uno no se da cuenta de cuán importante esto es. Si les pasó lo mismo que a mí, ¿cuántos se quedaron sin agua hace unas semanas cuando tuvimos ese problema de desabastecimiento como en la mitad del valle? ¿Alguien se quedó sin agua? ¿Sí? Solo 3 o 4 de nosotros, en serio, suertudos el resto. A los que no tuvimos agua nos tocó duro, fue horrible, porque el primer día ya es traumático, ¿no? Uno se levanta, no hay agua. Y tú dices, bueno, como sea, me las arreglo. Y yo fui a buscar agua y etcétera. Pero cuando ya son 2 días, 3 días, y lo más traumático es cuando ya abres la llave y ya ni siquiera hay el sino que ya no suena. Tú dices, listo, esto es Walking Dead, me fregué. O sea, solo faltan los zombies aquí, ya no sé qué vamos a hacer. Y fue súper desesperante. Algo tan maravilloso como tener agua corriente en casa y solo abrir tu llave y que el agua salga, abrir la ducha y que el agua salga. El momento que no está, te das cuenta de cuán por sentado das que esa agua va a estar siempre ahí. Y a veces puede pasar con la autoridad, en nuestro rol como padres, algo similar. No nos damos cuenta de cuán importante es hasta que empieza a faltarnos. Cuando de pronto tú que sientes que tu rol como papá o mamá está funcionando y tú guías a tu hijo o a tu hija y le dices lo que debe hacer y pones reglas y normas y le dices cómo debe comportarse y todo marcha bien, hasta que un día tú le dices, a ver, por favor, ¿me vas a regresar los juguetes? No. Y escuchas ese no por primera vez y algo dentro tuyo se pone a temblar y dices, ¿en serio? ¿Cómo que no? Te estoy diciendo que vayas ahorita a recoger. No. Ahorita ¿te vas a recoger? No, que no. Y empiezas a sufrir. Peor cuando ya son más grandes y de pronto ya te argumentan y empieza este choque. Y no estoy hablando de la oportunidad de tener diálogo, sino de ese profundo conflicto que empieza uno a sentir como adulto, como padre, cuando de pronto te das cuenta de que la autoridad que tenías sobre tu hijo o tu hija ya no parece tener el mismo efecto. Y uno entra en un estado de preocupación, al menos deberíamos entrar en un estado de preocupación de qué es lo que eso realmente significa. Significa que es una persona más grande y que tiene ya su propia personalidad. Estoy en la capacidad de entender que él es una persona distinta a mí, que no somos iguales, se parece a mí, nos vestimos iguales, nos hemos tomado selfies y ¡ay, los dos son igualitos! Pero no, es otra persona, no es igual a mí, y significa entonces que esta persona está creciendo y generando su propia opinión, o significa que de alguna forma mi voz ya no tiene el mismo peso en su vida, y peor todavía si otras voces están empezando a tener más peso en la vida de tus hijos que la tuya. Es algo que necesitamos chequear. Así es que para hacerlo, quiero pedirles que vayamos construyendo algunas ideas y vamos a usar algunas preguntas para esto, así es que si son tan amables y anotan sus respuestas, porque van a ser súper útiles, quiero pedirles que se pregunten, ¿qué características esperas que tenga la vida de tu hijo? Imaginándote el momento en el que él o ella llegan a el último año de bachillerato, se gradúan del colegio, cumplen sus 18 años, se convierten en ciudadanos, en adultos. En ese punto de su vida, ¿cuáles serían por lo menos 5 características que tú quisieras ver presente? ¿De acuerdo? Voy a darles unos segundos, escríbanlo. Es importante, no lo dejen solo en la mente, en serio, es un buen ejercicio. Por lo menos 5 características. Si tienes varios hijos, escoge el que te caiga mejor y escribe de él, ¿ok? Sí, escribe de él o de ella, el que más te guste. Y dices, bueno, por lo menos con este voy a esforzarme para escribir esto y escribe esos 5. Piénsalo, ¿cuáles son 5 características que tú, al final de ese proceso que llega a su mayoría de edad y se convierte en adulto, qué 5 características, por lo menos, quisieras ver en la vida de tu hijo? No estoy poniendo una categoría porque sé que son muy amplias, pero quiero dejarte soñar como papá de, yo quisiera ver esto, yo quisiera ver estas características, estas cualidades. Atrévete, ¿de acuerdo? Arriésgate un poco y sueña. ¿Qué características, por lo menos 5, quisieras ver presentes en la vida de tu hijo? Por lo menos en tu favorito, en el que te cae bien. ¿Ya? ¿Escribieron? ¿Sí? ¿Ya tienen? ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué esta pregunta? Porque una vez más, nuestro rol como padres implica que nuestra autoridad no siempre es un derecho.
Uno como papá puede decir, no, yo tengo el derecho a decirte, yo tengo el derecho a mandarte, yo tengo el derecho a darte instrucciones, pero llegan ciertos momentos en los que ya no es un derecho, se vuelve un privilegio. Se vuelve casi un privilegio poder seguir teniendo autoridad en la vida de tu hijo porque parece que hay un montón de otras voces que compiten con la tuya y resulta que por algunas extrañas razones esas otras voces son más populares que la tuya en la vida de tu hijo y uno empieza a sentir que esa autoridad empieza a perderse, ya no te escuchan igual y entonces uno descubre, wow, esto no es un derecho, es un privilegio, es como el agua. Uno dice, no, tienen que tener agua y de pronto no hay, no, ok, esto era un privilegio. Tener esa agua corriente ha sido más valioso de lo que pensé. Si nosotros tenemos ese privilegio de ocupar este rol en la vida de nuestros hijos y tener esta autoridad, pero no tenemos una visión clara de hacia dónde queremos guiarles, y no en el sentido de que ellos van a convertirse exactamente en la persona que tú quieres, pero tú tienes una enorme influencia en ellos, si no tienes una visión de qué características quisieras que estén presentes, entonces no hay mucho que le puedas aportar, y de pronto él va a empezar a escuchar con mayor intencionalidad esas otras voces. Porque cuando habla contigo no percibe que tú tengas una visión de en quién quieres que me convierta, qué clase de persona debería ser, en quién me estás formando. Así las cosas van pasando y yo aprendo lo que la familia hace, pero no hay mucha intencionalidad porque mi papá o mi mamá parecen no tener una visión de hacia dónde quieren que yo vaya y en quién quieren que me convierta. No las cosas que debo hacer, eso es distinto. No las cosas que debo hacer, eso es fácil. Tienes que tender tu cama, levantarte temprano, ir a la escuela. Hacer cosas y hacer una lista de cosas que tiene que hacer, eso es fácil. Pero tener características de la persona que quieres que sea, eso es un poco más complejo. Yo sé que no es posible imponerlas, pero si tú tienes una idea de eso, va a haber una mejor dirección. Sobre todo porque si no hay esa dirección, si tú no eres la persona que está marcando esa dirección, por lo menos con la intencionalidad de que en algo él o ella te hagan caso, tú puedes terminar en una situación donde el caos empieza a apoderarse de la vida de tu hijo. No hay reglas, no hay normas, nadie escucha, y de pronto tú ves eso y dices, Dios santo, ¿en serio? ¿Cómo se puede vivir así? ¿Cómo se puede vivir en ese caos? ¿Cómo se puede vivir en una situación donde literalmente no hay reglas, no hay normas, no hay luces, no hay advertencias, no hay guías? Todo el mundo hace lo que literalmente le da la gana. Es más, uno ve algo como esto y no sé si les pasa, pero yo entro en shock, no solo por todo ese desastre, sino porque hay un pobre individuo aquí en la mitad que parece ser una especie de agente de tránsito o algo así, que está parado en la mitad como así de, ¿qué hago? O sea, ¿para dónde? No, siga nomás. Y el pobre está completamente perdido. Realmente es difícil saber a quién le está dando privilegio de esto. Ve cómo se da las vueltas de en serio. No sé para qué me pagan por hacer esto, porque solo estoy viendo cómo ocurren las cosas en un completo desastre. Y no sé si les pasa, pero he conversado a veces con papás que dicen, oye, no sé, estoy en un punto donde le digo cosas a mi hijo, trato de que él me escuche, trato de que ella me escuche, me siento en un punto donde estoy perdido porque parece que estuviera parado de adorno. Literalmente, le digo cosas, no me hace caso, le doy instrucciones, no me hace caso, parece que literalmente yo estuviera pintado. Es como sentirse ahí en medio de ese tráfico diciendo, no, pero, ay, hagan lo que les dé la gana. ¿Podemos llegar a ese punto? Llegar al punto de decir, ¿sabes qué? Estoy tan cansado de este pequeño caos que hay en la relación entre mi hijo y yo, pero si son más, me doy por vencido. Diosito, bendíceles que salgan lo mejor que puedan, yo hasta aquí di. Pero si tú y yo adoptamos la autoridad que nos corresponde como un privilegio y entendemos que es nuestro privilegio, / obligación, ser quienes instruimos a nuestros hijos en el camino correcto para que cuando sean viejos no se desvíen en la dirección correcta y no terminen haciendo lo que les da la gana porque les expliqué una y otra vez cuál era el camino que debían seguir. ¿Recuerdan ustedes cuando aprendimos a manejar? ¿Alguien te enseñó a manejar? O algunos de ustedes fueron los de, yo me robé el carro de mi papá, solito aprendí. ¿Sí? ¿Algunos? No sean, es peligroso. Yo tengo esa sospecha porque a veces sales a la calle y ves a la gente manejar y es como, a ese señor nadie le enseñó, porque no ponen direccionales, es súper fácil. ¿Se das cuenta? No pone direccionales, nadie le enseñó, se aprendió solito, fijo. Pero cuando tú tuviste un instructor, fue tu papá o tu mamá y es linda la experiencia, aunque te gritan un montón y son mal genios, pero era una linda experiencia. Recuerdo que una de las cosas que mi papá hacía era enseñarnos que teníamos que checar los espejos, que estuvieran en la posición adecuada para poder ver lo que estaba alrededor del auto, luego cinturón de seguridad. Y cuando arrancábamos, mi papá nos enseñó que media cuadra antes de donde sea que fueras a virar, había que poner direccionales.
Y claro, yo ponía media cuadra antes y al principio era, papá, pero es mucho. Cuando llegue a la esquina, ahí pongo. Y él me decía, tienes que advertirle a los demás. El resto del mundo no gira a tu alrededor, mijo. El resto del mundo no tiene idea de lo que vas a hacer. El resto del mundo no está en tu asiento del copiloto. Si tú no le avisas al resto del mundo con las lucecitas, ¿qué es lo que vas a hacer? El resto del mundo dice, ¿y ahora qué ir a hacer? Derecha, izquierda. Y cuando uno va en las calles es fácil darse cuenta. Quienes tuvieron un entrenamiento, quienes fueron instruidos de, ok, estoy en este carril, me voy a cambiar de carril. Oh, qué lindo. Puso direccionales, se cambia de carril. Oh, qué bien. No hay problema. Siga, señor, ve, le puso direccionales. Yo le debo el espacio. Pero cuando de pronto estás en la vía y alguien solo se te cruza y empieza a botarse, uno entra en esta sensación de, Dios santo, baja la velocidad, no sé qué está haciendo. No sé qué quiere hacer, no sé qué quiere hacer con su derecha, izquierda, no tengo idea, aléjate, aléjate. Uno tiende a sentirse inseguro frente a personas que no saben avisar a dónde van, porque no les entrenaron o si les explicaron, no les recordaron las veces suficientes hasta que eso realmente fuera parte de su vida. Porque cuando tú lo haces, cuando tú instruyes, cuando tú les enseñas cuáles son los límites, cuál es la forma, cuál es el camino, y les recuerdas una y otra 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 vez, algo empieza a quedarse. Ron siempre nos dice que el problema no es construir una instrucción. El problema es no recordar a la gente la instrucción la cantidad suficiente de veces hasta que la gente diga, ya entendí y lo estoy haciendo. El problema no es tener un plan, no es tener una instrucción, es implementarla. Si no la implementas, no sirve. Si tú le preguntas a la gente, antes de virar en un vehículo, ¿qué debes hacer? Todo el mundo te dice poner direccionales. Pero cuando tú le preguntas a la gente, ¿cuántos de ustedes lo hacen? Ay, no, eso no. Porque hay una diferencia entre la teoría que tengo en mi cabeza versus lo que realmente se convirtió en una realidad en mi vida, para que yo pueda pasar de ese caos vehicular a alguna de esas situaciones hermosas donde fui entrenado de tal manera que eso no se convirtió solo en un hábito personal, sino que literalmente llegó a impactar mi cultura, la de mi familia, la de mi barrio, ¿por qué no la de todo un país? Cuando de pronto uno ve algo como esto y ves que un bus escolar se detiene y activa sus señales de alto y todo el mundo se para. No hay un agente de tránsito, no hay un policía, no hay un semáforo, no hay nadie que dice, vea, pare, los babas van a cruzar, par. No hay nadie haciendo eso y los niños pueden bajarse con completa tranquilidad. No hay alguien clavado en el pito, ya, babas, bájense rápido, ¿qué fue? No tienes a alguien diciendo, yo soy pilas. El Gil de al frente se paró y dejó un montón de espacio. Yo voy a aprovechar esa ahorita, ¿ves? Y me voy a rebasar porque qué bruto. Ve el espacio que deja, me adelanto, gano, qué bruto. No hay nadie haciendo eso. Todo el mundo está quieto. Todo el mundo está parado. ¿Por qué? Porque alguna vez su papito y su mamita les dieron una instrucción y se pusieron tan de acuerdo entre todos que generaron una cultura que responde así. Y uno ve eso y dice, qué lindo. Y una parte de nuestro cerebro automáticamente piensa, ¿por qué no podemos ser así aquí? Por una razón muy sencilla. Practicar, practicar, practicar. Poner en práctica lo que en teoría sabemos. Poner en práctica lo que en teoría hemos aprendido. Porque de pronto te topas con alguien en la carretera y tú dices, no, hay que bajar la velocidad, voy a ponerlo. Ay, mijo, sí, eso es la teoría, pero aquí no, pues esta es la calle real. Aquí rebasa, no seas, dale, rebasa, no seas menso, rebasa, no importa. Y uno dice, ¿qué hago? ¿Sigo las instrucciones, cumplo las reglas, pongo direccionales, freno, espero? ¿O aprovecho y me lanzo, me arriesgo, me adelanto, soy más pilas? Y te das cuenta de que quebrantar esas reglas empieza a resaltar cada vez más costoso, porque ya no es solo tu desorden, es el desorden de todos. Ahora, quisiera pedirles que respondan rápidamente a las preguntas que voy a poner en la pantalla. Son solo unas preguntas súper fáciles. Pongan la respuesta por escrito para que no hagan trampa, luego no digan, ay, sí, yo respondí la correcta, no sean tramposos, ¿ok? Escríbanla. El que esté al lado de chequeando, ¿de acuerdo? Sí, estamos en un momento de honestidad. Entonces, no vayan a hacer trampa, escriban la respuesta. Las preguntas, ¿están listos? ¿Sí? ¿Listas? Muy bien. Las preguntas son muy sencillas. Número 1, ¿deberían los productos ser de bajo costo o de alta calidad? No dije, digan en voz alta, dije anoten. Escriba. Yo sé que, yo tengo una chévere, yo sé que es ímpetu, pero solo escríbanla, ¿de acuerdo? Muy bien, ya tienen su respuesta, escojan una, no sean tramposos, ¿ok? ¿Listo? ¿A quiénes prestan servicio los directivos? ¿A sus inversores o a los empleados? Escriban su respuesta. Escriban su respuesta. ¿Listos? ¿Ya tienen una?
lo que a ustedes les venga a la mente, lo que ustedes consideren que sería la respuesta correcta. No sé si podemos decir, ¿cuál de estas dos es la respuesta correcta? Solo la que ustedes digan, yo pondría esta, ¿de acuerdo? Tercera, somos resultado de aquello con lo que se nace o de lo que se hace. ¿Ok? ¿Escogen su respuesta? Pónganla. ¿Listos? ¿Ya tienen una? Muy bien. Ahora vamos con este, es un poquito más difícil. ¿Listos? ¿Sí? ¿Listos? En cuanto a tu autoridad, ¿qué se espera de tu rol como padre? En cuanto a su autoridad, ¿qué se espera de tu rol como padre? ¿Qué se espera de tu rol como padre en cuanto a tu autoridad? Solo estoy leyendo la pregunta al revés. Es la misma pregunta. ¿Qué se espera? Esta es la de tan bien que me iba en el examen. Me mataron con esta pregunta. 0. Escríbelo. Yo sé, es súper complejo. No sé, o sea, es que es difícil. Es como esas preguntas de qué espera una mujer de un hombre y es como que sea tierno pero fuerte, que sea amable pero firme. Es como súper confuso porque si pienso en la autoridad como padre, ¿qué hago? Tienes que ser firme pero tienes que ser tierno, tienes que mandarles pero escucharles, tienes que decirles no y luego abrazarles. Es muy confuso, súper, es demasiado complicado. Es literalmente una tensión, uno percibe una tensión porque es casi una paradoja. Cuando estuve analizando esto me dije, no, en serio, esto es casi una paradoja. Y dije, no sé qué recomendarles. ¿Qué hago? Les recomiendo que seamos papás que en cuanto a la autoridad mantengan un ritmo firme, fuerte, ajusten las riendas y digan, no, el mundo está súper dañado, mi hijo está súper dañado, prefiero que me odies a mí, pero te salves. Entonces yo te voy a ajustar. O no, mi hijo, no, la vida es muy dura, ya vas a sufrir después. Ahora yo solo te voy a abrazar, te voy a querer, te voy a amar. Ya luego el mundo te dará duro, pero yo hoy no, hoy día no. ¿Sí? Y entonces dije, ok, no estoy seguro de cuál es la respuesta, entonces voy a empezar a buscar y dije, no hay mejor sitio para buscar sabiduría que en la presencia de Dios. Y es que empecé a hablar con Dios y le dije, Dios, ayúdame, Señor. Empecé a leer la Biblia, a buscar y dije, Señor, tú tienes que tener la respuesta. ¿Cuál de las dos opciones? ¿Cuál es una mejor versión de autoridad en cuanto a la paternidad? ¿Ser firmes o ser súper amables, ser cariñosos? Porque la gente ahora dice, no le pegues, no le topes, no le mires, ser todo cariño, todo corazón. Y otra gente dice, eso no sirves, pendejada. Lo que tienes que hacer es da. Y entonces me fui a leer la Biblia y me topé con la misma paradoja. Porque unas partes de la Biblia dicen cosas como no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo, dale duro. Sí, y otras partes dicen, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Padres, no exasperen a sus cachorros, no sea que se desanimen. Es como, wow, al un lado está la firmeza total y al otro lado está la ternura total y ahora seguí en las mismas. Entonces me puse en un conflicto y le dije, Dios, yo quería una respuesta que fuera coherente. Sigo en el mismo conflicto, ¿qué hago? ¿Cómo les ayudo a los papás a que podamos avanzar, mejorar, fortalecer, incluso recuperar nuestra autoridad? Si resulta que buscan tu palabra y hay una paradoja, porque por un lado dices tienes que ser súper fuerte y por el otro lado parece que deberías ser súper firme. Y entonces, empecé a leer, a investigar, a pensar. Y cuando pensaba en las preguntas que respondimos hace un momento, ¿deberían los productos ser de bajo costo o de alta calidad? Descubrí a dos autores, Jim Collins, Scott Porras, que decían algo muy interesante. ¿Qué pasa si solo cambias una palabra? De hecho, solo una letra, pero cambia completamente la coyuntura de la pregunta. ¿Qué pasa si en lugar de decir, ¿deberían los productos ser de bajo costo o de alta calidad? Cambias la perspectiva a, ¿deberían los productos ser de bajo costo y de alta calidad? ¿A quiénes prestan servicio los directivos? A sus inversores y a sus empleados. Somos resultado de aquello con lo que se nace y de lo que se hace. Uno cambia esa letra y uno dice, ¿cierto o no? Uno tiene una sensación de alivio de, se acabó el conflicto, ya no hay que pelear. Como, ¿cierto o no? ¿Por qué no las dos cosas? Sí se puede, juntemos las dos cosas. Y es llevar esta perspectiva de una tensión lineal en una paradoja, que incluso desde esta lectura podría plantearse frente a la pregunta de la autoridad, como, ¿qué es mejor? ¿Ser un padre estricto y exigente que establece límites firmes? ¿O ser un padre dialogante y comprometido que interactúa con sus hijos con amabilidad y compasión? ¿Qué pasa si cambio la O por la I? ¿Qué pasa si muevo esta tensión lineal a una posición bidimensional?
donde ya no es lo uno o lo otro, sino lo uno y lo otro. Y cuando empecé a elaborar esto, dije, ok, ¿qué pasa si uno pone esto en un cuadrante? Donde en el número 1, número 2, número 3 y número 4, tienes las perspectivas de cómo esto cambiaría si es que aplicas el y versus el o. Resulta que en el cuadrante número 1, puse bueno para que sea obvio y todos puedan ver desde lejos, es la combinación entre la firmeza y la ternura. Un punto donde si de alguna forma logramos combinar adecuadamente la firmeza y la ternura, la autoridad y la vulnerabilidad, produzco un florecimiento. ¿Alguna vez han visto una flor florecer? No en la tele, en su vida real. Levántense súper temprano, salgan a esa cosa verde que está atrás de su casa, patio, y busquen alguna flor que tengan por ahí. Es muy lindo porque en esta época que hace frío, las florcitas se cierran, ¿no es cierto? Y en la mañana cuando empieza a salir el sol, de pronto se empiezan a abrir, es una belleza. Claro, tienes que estar 2 horas parado para que eso pase, pero es súper lindo. Sí, si tienen el tiempo, háganlo el sábado. El domingo levántense súper temprano. Y tú ves eso y dices, qué lindo cuando algo realmente florece. Y ese cuadrante, el número 1, cuando logro esta combinación de firmeza y amabilidad, de autoridad y vulnerabilidad, yo empiezo a florecer en mi rol como padre en cuanto a mi genuina autoridad. Y de hecho produzco un florecimiento en la vida de mi hijo también. Algo pasa. En el cuadrante número 2 está la opción de ser completamente tierno, pero con cero firmeza. El papá que dice, no, yo sí, reglas, eso es horrible. Porque ahí está el papá o la mamá que quizás ve un momento antagónico versus su propia crianza, donde dice, no, mi papá me crió así a gritos, no, todo, corre, no te... Yo no quiero eso para mis hijos. Yo quiero comprensión, quiero ternura, quiero acercamiento, quiero decirle, mi amor, tú y yo somos amigos, conversemos de todo, somos panas, tú y yo, tú y yo. Y de pronto esa increíble opción de acercamiento emocional, pero cero firmeza, cero reglas, cero normas, cero exigencias, cero límites, me lleva a una aparente oportunidad de una increíble conexión emocional con mi hijo, pero donde de pronto en ciertos momentos críticos de su vida, él dice, sí, eres súper buena onda, pero no eres un punto de referencia porque no sé. Si tú sabes, como papá o mamá, qué está bien y qué está mal, porque nunca me lo has dicho. Siempre que te digo, papá, ¿qué hago? No sé, mi hijo, ¿qué quieres hacer? Papá, esto está bien o está mal, no sé, ¿tú qué sientes? No sé, tengo hambre, no sé. Eso es el peligro de estar ahí. En el otro lado, voy a saltarme un cuadrante, en el cuadrante 4, en la otra diagonal, está la opción de ser completamente firme, toda regla, toda norma, toda firmeza, toda estructura, cero ternura. Es esa opción donde literalmente tu voz es la única voz, tus órdenes son las únicas órdenes, lo que tú dices es ley y el que no lo hace se muere. Donde hay cero conexión emocional. Dices, te vas pero papá, a llorar al baño, te encierras ahí y en silencio. No quiero escucharte tanto. Si vas a llorar, ahí, te tapas la cara, no quiero verte los ojos. No me pongas la cara, allá, contra la pared, date la vuelta, allá, mira, regresas. Cero conexión emocional. No voy a escucharte, no voy a percibir cómo te sientes, no me interesa, solo quiero que cumplas. Y yo sé que parece extraño, pero hay muchos que en ciertos momentos adoptamos ese extremo. Ahora, claro está, si ellos están viendo el cuadrante número 3, ese es el peor de todos. Porque en ese cuadrante está la opción de no tengo firmeza, pero tampoco tengo ternura, estoy simplemente ausente. Eso sería comprensible, claro está, con un papá o una mamá que por asuntos de la vida, del trabajo, de salir adelante, de luchar por su familia, tienen que estar 3 meses de viaje, o trabajan en otro lugar, o tuvieron que irse a vivir a otro país, y dicen, no, literalmente estoy ausente porque no puedo estar ahí. La vida me las puso difíciles y para tratar de mantener a mis hijos me toca irme 3 meses, 6 meses, un año lejos y trabajar súper duro. Pero ¿qué pasa con aquellos papás que escogen esa opción? Y dicen, ¿sabes qué? Yo ni me meto. Ve, el guapo está llorando. No.
No, pero mi amor, no, yo del trabajo ya vengo cansadísimo, no, yo ya muchos problemas tengo con mi jefe, yo aquí en la casa te encargas vos, no sé, ya, si pones llorar vos hablas, yo no quiero saber, no quiero saber, no quiero saber, no quiero saber, no quiero saber. Tu hijo se portó mal, necesito que hables con él, por favor, dile, no, ese es tu rol, no sé, el de los castigos eres vos, yo no quiero saber, no, yo todo el día estoy cargada, yo tengo muchísimas cosas que hacer también, no sé, esa parte es tuya. Parece una opción, pero lo que estás haciendo es simplemente llegando al punto donde ni soy firme, ni establezco reglas, ni establezco normas, tampoco hago ninguna conexión emocional, estoy bajo el mismo techo, no tengo relación alguna. Solo pago las cuentas, y a veces atrasadas. Es súper peligroso, porque literalmente no hay ni siquiera firmeza, no hay ni siquiera ternura, no hay ninguna conexión. Y quisiera decirles que esto no pasa, pero he tenido la oportunidad de conversar con muchos chicos que dicen, no, yo no sé. Mis papás ni me abrazan ni me castigan. Llega un punto donde te dicen, no, mijito, ya, vos ya eres grande, y vos ya sabes las cosas, ya te dijeron, y vos sabrás lo que haces. Pero es que tengo 10 años. Sí, pero a mí también me tocó duro y me tocó madurar, así es que allá. Si tienes problemas, enciérrate, escucha tu música, habla con Dios. No reglas, no normas, tampoco hay ternura, no hay nada, una desconexión completa. Ahora, claro, la ilusión ahí puede ser que la alternativa es esta, ¿no? Una falsa alternativa, por cierto, de yo a mis hijos les tengo súper en jaque, porque yo salto del uno al otro lado. Y unos días soy súper tierno, mi amor, mi vida, ven acá, y otros días no, para que sepas, no me abraces, no me toques, te vas para allá. No quiero, te vas, no, pero va, no. Media después, ya te pasó, ya estás mejor. ¿Cómo está mi corazón? ¿No se acuerdan cuando nos pasaba eso y tú ibas donde tu papá, tu mamá? De hecho, nos pasa todavía. A veces uno va donde el papá y la mamá ya mayores y hay un día que tú llegas, mamita, ¿cuál mamita pues? ¿Cuál mamita? ¿Me dejaste esperando la semana pasada? Yo no, pero ma, yo le llamé. No me acuerdo, yo no me acuerdo. ¿A ti te dijo? A mí no me llamó. ¿A tu papá le llamaste? A nadie llamaste aquí. Y uno, sí, pero ma. Y otros días tú llegas, mamita, ¿cómo le va? Mi gordo, mi hijito, no me importa, 50 años tienes, mi hijo, eres esas orejas aquí, les tuve. Y tú dices, ¿en serio? ¿Qué pasa? Esto es casi traumático. Un día me regaña, el otro día me ama. De hecho, lo probábamos cuando éramos adolescentes y de pronto tú hacías una travesura, habías hecho una cosa mala y tú sabías que te tocaba la castigada y tú decías, no, mejor me voy a botar de un puente, es menos sufrimiento. O sea, y ya llegabas a la casa y te parabas con todo el miedo, ya llorando de entrada, ¿no? Papá, no sé cómo decir, papito, por favor. O sea, pero cálmese, papá, cálmese. Antes de nada, cálmese, papá. Yo quiero decirle algo súper duro, papá, no sé cómo decirle esto, pero esto fue lo que hice. Y tú estás esperando el golpe, ¿no? Y de pronto tu papá, bueno, mijo, esas cosas pasan. ¿No les resultaba choqueante decir? Y uno estaba esperando el golpe de la mamá por la espalda, algo así, es como, no, estos son emboscados, o sea, esto no es normal. Y de pronto otros días tú llegabas, oye, ¿en serio le vas a contar a tu mamá? No, sí, mi papá siempre me ha dicho que es súper comprensivo en eso, yo solo tengo que contar. Papito, quiero contarle que estuve haciendo, ¿cómo, mi hija? Entonces, ¿qué pasó? Pero yo juré que sí, mi papá me dijo que, yo decía que me estoy volviendo loco. Y es una falsa alternativa. Pero es una falsa alternativa que lamentablemente a veces es la más practicada. Porque no hay una consistencia, no hemos ni siquiera decidido, ok, voy a ser completamente firme y todo es firmeza o voy a ser completamente tierno, sino que la peor alternativa de todas, la más desesperante, es esta locura de saltar del uno al otro lado. Unos días eres súper tierno y súper amable y dices, ay, bueno, ya no se duerman, no se acuesten, ay, ya tu papá no está, no importa, dale. Y otros días, no, tu papá te dijo, pobre, ahorita le digo a tu papá, yo lo estoy viendo. 3 segundos, 3, 2... Y tu hijo dice, no sé, unos días mi mamá súper buena, súper linda, otros días le quedo viendo, ¿qué me estás viendo? No sé. Unos días mi papá es, ¿cómo estás, mi hijo? Qué lindo, no, amigo, orgullo, amigo. Y otros días, ¿qué haces aquí? Te vi. Yo no sé qué me vio, pero no. Esa puede ser una opción súper desesperante. Y dije, Dios, ¿cómo podemos hacer? Porque es difícil. Ya en la práctica es súper difícil. No cometer el error de estar saltando en esta falsa alternativa. Y dije, ¿dónde puedo encontrar ejemplos de un buen equilibrio en esto? ¿Dónde puedo encontrar una combinación que no sea
firmeza o ternura, sino que literalmente sea saludable, ese equilibrio en soy firme y tierno. Y de pronto lo encontré, para aquellos que quizás, igual que yo, están en ese punto de, ¿y ahora dónde busco? O sea, David, súper chévere, que me estoy dando cuenta, pero ¿dónde busco ejemplos? ¿Dónde busco ayuda? ¿Dónde puedo encontrar un poco de sabiduría? Al encontrar en el Nuevo Testamento, cuando de pronto empecé a entender el rol de Jesús, haciendo a veces, las veces de padre de sus discípulos, cuando de pronto les trataba con muchísima ternura y aceptaba gente a la que nadie aceptaba y abrazaba gente a la que nadie abrazaba y no le importaba su reputación y se daba a comer con gente con la que nadie quería comer. Y él rescataba gente que nadie quería rescatar, era completamente vulnerable, le abría su corazón, le decía, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Y la gente lloraba y le hablaba y le explicaba. Y de pronto cuando algo estaba mal, Jesús les decía con toda la autoridad, eso está mal, eso no se hace, esa no es la forma correcta. Y Pablo entendió esta dinámica y él escribe esto súper bonito. En cuanto a la vulnerabilidad, él dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, la máxima autoridad, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte. Y de pronto, en toda esa vulnerabilidad aparece la autoridad. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y es una conexión increíble, completa vulnerabilidad, completa autoridad, completa amabilidad, gentileza, ternura y completa firmeza, al mismo tiempo, sin conflictos, sin entrar en culpas, las dos a la vez. Si nosotros logramos hacer eso, ¿cuánto podría florecer nuestra autoridad como padres? ¿Y cuánto podrían florecer nuestros hijos si dejamos de saltar del uno al otro lado? Ahora, para hacer eso, quizás nos sea muy necesario poder estudiar estos 4 cuadrantes. El día de hoy no vamos a poder, porque es un poco largo. Pero sí hay algo que debemos hacer. Y es entender que en ese proceso de ser nosotros los instructores, debemos dirigir con firmeza y ternura a nuestros hijos por el camino correcto para que cuando sean viejos no se aparten de él. Las expresiones firmeza y ternura son un agregado mío por si acaso, para ejemplificar lo que estamos hablando. Pero antes de poder entender cómo aplicar eso con mis hijos, quizás tengo que hacer una pausa y revisarme a mí mismo y preguntarme, ¿en cuál de estos cuadrantes estoy? Si yo les pido, observen esto un segundo y díganme, no me digan, ya, no nos quedemos así de, me va a hacer quedar mal. Sí, ¿en qué cuadrante estás? No la persona que está al lado tuyo, yo sé que tú sabes, no, te voy a decir en cuál estás, vos, yo sé cuál. No le digas, tú, ¿ok? Tú haz un mea culpa y tú obsérvate y di, ¿en qué cuadrante realmente estoy? En mi rol como padre, en cuanto a autoridad, ¿dónde estoy yo? Estoy en ese punto donde he logrado entender la forma de encontrar este equilibrio y producir un florecimiento en mi rol y autoridad como padre, combinando completa autoridad y completa vulnerabilidad. Soy firme y soy amable y a mis hijos saben eso. O me he ido al lado de, wow, cuánto sufrimiento causó al ser súper tierno, pero sin ninguna norma ni regla. O me he ido al otro lado de, wow, soy un tirano explotador porque tengo toda la autoridad, pero cero conexión emocional. O la peor de todas, incluso, ¿sabes qué? Me di por vencido, me vale, yo no puedo hacer esto, que la vida haga algo con estos guavos, ojalá en Montevelo les vaya bien, porque no voy a usar mi autoridad y no quiero ser vulnerable. Pero es un desafío para nosotros. Porque si nosotros no aceptamos ese rol, y de hecho, si nosotros mismos no nos ponemos en una posición de, ok, ¿a quién le rindo cuentas yo? Si estoy pensando en cómo mi hijo debería responder a mi autoridad, y yo debo guiar con el ejemplo, ¿quién es autoridad para mí? ¿A quién le rindo cuentas yo? Ya sé, estamos pensando, para eso crecí, para eso trabajo, para no tener que rendirle cuentas a nadie. Sí, claro, dile eso a tu esposa, pero hablando en serio, ¿a quién le rindes cuentas? Personalmente, ¿tienes a alguien a quien te digas, no, hay una persona que es una autoridad sobre mí cuando no sé qué hacer o estoy en un conflicto, voy a esa persona y le digo, tú tienes la autoridad para observarme y decirme si estoy o no haciendo lo correcto?
y darme ánimo si estoy haciendo lo correcto, corregirme si no lo estoy haciendo. ¿Hay alguien que ocupe ese rol? Quizás te haga falta, quizás lo necesites.